Hola estimados estudiantes, en esta ocasión elaboraremos un pequeño tutorial de cómo resolver los casos de anestésicos locales para nuestra clase de farmacología odontológica. Y en ese sentido nosotros vamos a tener que resolver unos cuantos casos. Y el primer caso que vamos a sacar a colación lo resolvimos, pero me pidieron una guía de cómo hacerlo en cuanto a el entregable, ¿no? Entonces hay que hacer un resumen, hay que identificar los factores de riesgo de cada paciente, hay que elegir un preparado con las dosis, las pautas si fuera el caso, y también hay que elaborar lo que sería una conclusión. Así que elaborándolo a forma de resumen, lo primero que pensé fue en lo siguiente. Si tenemos esta paciente del sexo femenino de 26 años de edad que acude a la consulta odontológica porque requiere la extracción de 2/3 molares inferiores que están impactadas, ella refiere en sus antecedentes haberse realizado extracciones previamente, también refiere que ha recibido tratamiento de restauraciones y blanqueamiento dental. También asegura ser muy temerosa en los procedimientos, ya que sus amistades le han comentado, como suele suceder, de que son procedimientos muy dolorosos. Además, hay otro dato que sufrió recientemente una reacción alérgica en su última cita y fue frente al anestésico, el cual no saben precisar cuál fue. Entonces, en el protocolo de cosas por hacer, uno de esos aspectos es elaborar un resumen de los aspectos más relevantes del caso. Ok, cuando hablamos de elaborar el resumen, cuando elaboramos el resumen, nosotros tenemos que pensar qué aspectos dentro de esa historia son los más claves para poder resolver el caso. En este caso, el sexo del paciente, su edad, la ocupación no serían datos tan relevantes. Entonces, me permití subrayar del caso cuáles serían esos aspectos más sobresalientes. En este caso, el motivo de la consulta que requiere una extracción y por lo tanto va a necesitar anestesia. El tipo de extracción que es quirúrgica de tercera molar y son dos también es un factor importante porque entre más invasivos seamos obviamente necesitamos más anestesia y entre más anestesia obviamente tenemos más riesgo. Entonces eso es un punto importante a tomar en cuenta. Otra de las cosas que ya ha tenido antecedentes de extracciones, no es la primera vez, así que ya tenemos una primera experiencia sobre la cual nosotros nos podemos montar. Y también tenemos el caso de que ella muestra o refiere algún grado de aprensión, así que ese punto también es importante porque la ansiedad puede modificar la respuesta que nuestro paciente pueda tener frente al tratamiento. Y al final se nos hace referencia de dos datos sumamente importantes, que en este caso sería la reacción alérgica que ha sufrido frente a un anestésico, el cual no se sabe precisar cuál es. Entonces, estos serían los puntitos clave dentro del caso que nos van a servir a nosotros para poder armar la resolución del mismo, para saber por dónde saltó la liebre, o sea, por dónde vamos a enfocarnos para resolverlo. Van a tener diferentes casos donde un paciente esté tratado sistémicamente, donde un paciente no esté compensado, donde un paciente tenga fármacos de por medio. Así que esos datos importan porque recuerden, a la hora de seleccionar un anestésico yo tengo que tomar en cuenta qué fármacos el paciente está tomando, qué procedimiento voy a realizar, las reacciones adversas que pueden producirse en relación a esto, y también está el punto que tiene que ver con la toxicidad, o sea, qué tanto anestésico voy a tener que usar. En el segundo punto se nos hace referencia a la identificación de lo que serían aquellos factores de riesgo en el paciente, si son predecibles o no. Y aquí lo que vamos a subrayar en esta parte sería lo de, si hace referencia a que es temerosa, entonces obviamente yo lo tengo que tomar en cuenta como un punto fuerte. Porque si la paciente es ansiosa y yo no tomo en cuenta eso, lógicamente voy a tener una complicación derivada de la aprensión. Así que hay que buscar las formas de enfoque de manejo. Luego tenemos lo que sería de la reacción alérgica. Y las reacciones alérgicas son predecibles. Así que si ya ocurrió una vez, es probable que suceda o en una segunda ocasión. Así que ese es un punto bastante importante. El siguiente sería elegir un preparado anestésico, su dosis,
tomando en cuenta las particularidades de cada caso. Entonces, para este caso, tomando en cuenta las cosas que nosotros tenemos y que se destacan del mismo, que sería, en primer lugar, que ya ha tenido antecedentes previos. En segundo lugar, que han sido procedimientos no tan invasivos como este. Así que si ha sufrido extracciones temporales, no es lo mismo hacer una extracción quirúrgica tercera y que esta esté impactada. No es lo mismo hacer una que tener que hacer dos. Otra de las cosas importantes a destacar acá es su ansiedad. Así que, y la reacción alérgica, lógicamente. Así que yo propongo en este caso resolverlo de la siguiente manera. Acá yo les planteo de que utilicemos otro anestésico tipo amida como la etidocaína, puede ser bupi, también con el objetivo de evitar una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque bueno, recuerden, los anestésicos locales se dividen en dos categorías, que son los ésteres y las amidas. Los ésteres se caracterizan por ser más alergénicos y las amidas obviamente son menos alergénicos. Los ésteres tienen reacciones cruzadas, las amidas no. Así que si mi paciente o esta paciente en este caso utilizó ésteres, que es bastante raro, probablemente cualquier otro éster le vaya a producir una reacción alérgica. Sin embargo, nosotros estamos aquí construyéndolo en base a una información epidemiológica y de frecuencia de uso. Los anestésicos que más se venden a nivel nacional son las amidas y lógicamente la lidocaína son de esos anestésicos que son los más comunes. Así que muy probablemente esta paciente utilizó un anestésico tipo amida. Así que vamos a utilizar aquellos anestésicos que no sean tan comunes, como el caso de la etidocaína. También podría ser bupivacaína. Ahora, otro punto importante. Aquí sería importante no utilizar anestésicos locales que contengan vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque la alergia puede venir de varias fuentes, por decir así. Puede ser del principio activo, lidocaína por ejemplo, pero también puede tener que ver con el vasoconstrictor, pero también con los otros componentes estabilizadores. Así que si yo tengo un principio activo, al menos tengo otras 3 sustancias que lo componen para poder hacerlo estable. Así que si yo tengo 2 componentes, entonces yo tengo 8 sustancias que pueden tener el chance de producir una reacción alérgica. Así que al cambiar de anestésico, nosotros estamos cambiando el principio activo y también los preservantes y las otras 3 sustancias, el vehículo y los bisulfitos que estos pueden llevar. Así que con eso reducimos aún más lo que sería la capacidad de producción de alergia. En este caso también propongo, y al hacer la propuesta no significa que esta sea la única salida. Esto recuerden que lo estoy colocando a manera de ejemplo. Nosotros podemos recomendar, ya que hay una situación de ansiedad, no programar las 2 extracciones en la misma cita. Así que hacer solo una. Así que propongo utilizar 2 carpules para hacer una extracción y 2 carpules para hacer otras 2 extracciones posteriormente. Así que también es importante que tomemos en cuenta que esta paciente, al tener aprensión, sería bueno utilizar un placebo. Y recuerden que los placebos son fármacos que se utilizan para implantarle psicológicamente al paciente, en este caso la paciente, una sensación de tranquilidad, de seguridad que se lo da un fármaco o que lo obtiene a través de una vía externa. En este caso puede ser un fármaco que nosotros le demos en el consultorio con el objetivo de que ella crea de que es un ansiolítico, cuando en realidad es cualquier tipo de otra sustancia, por ejemplo una tableta reveladora de placa o un fármaco AINE, como es el caso del acetaminofén, por ejemplo, como para utilizarlo como un placebo. Por favor, nunca utilicen para placebo antibióticos, corticoides, opiáceos. Esos fármacos sí definitivamente no están dentro de la lista de posibles opciones con el objetivo de conseguir el efecto placebo. Esto por lo que ya les aclaré que la paciente había hecho referencia a su cuadro de ansiedad y es lógico, tiene una ansiedad fisiológica, es normal, nunca le han hecho una extracción de tercera, es lógico que esté preocupada, su miedo está completamente justificado, así que nosotros usamos el placebo para darle esa confianza que ella necesita para la extracción. Y muy importante programar una extracción y no 2, porque obviamente eso puede complicar un poco. Ahora, ¿esto se puede manejar de otras maneras? Claro que sí, podemos utilizar nuestro clásico lidocaína
pero nosotros debemos de tener réditos de una reacción alérgica, así que es importante tener clorfeniramina o algún otro antihistamínico o un corticoide para hacerle frente a la reacción alérgica. Claro que esta no sería como que la mejor apuesta, pero sí dentro de esto también agregaría el tener disponible en el consultorio lo que sería un antihistamínico. Y las reacciones alérgicas frente a los anestésicos se clasifican en dos categorías, y estas son las que son de carácter inmediatas y las que son mediatas. Así que si el paciente comienza a sentir un cuadro de broncoespasmo o de trastorno respiratorio durante la cita, pues obviamente iniciamos un protocolo. Pero podría ser que después de la cita la reacción alérgica aparezca. Esta normalmente es menos grave, así que solo genera malestar como urticaria y aspectos de ese tipo. Así que sería siempre bueno, ¿no?, tener disponibles ahí dentro de nuestro armamentarum y nuestras opciones de manejo de pacientes algún antihistamínico, ¿no? Porque la mejor emergencia o urgencia es la que se evita, ¿no? Entonces, eso es un punto bien importante. Y al final, y no menos importante, sería la conclusión. Y en la conclusión solo va a ser un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar. Eso sería, en un paciente que ha tenido antecedentes de extracciones, de las cuales ninguna es quirúrgica, refiere ansiedad y también hace referencia de una situación alergénica frente a un anestésico, el protocolo a seguir podría ser, ya exponen lo que yo les he mencionado. Entonces recuerden que en los otros casos ustedes deben de hacer este proceso de análisis. Ahora, hay no solo una manera de resolver los casos, así que hay varias formas y corrientes. La idea es que lo hagan bien, y esto lo hacemos con el único interés de que ustedes tengan un protocolo que les sirva, que les sea útil y lo puedan reproducir en la clínica y lo puedan reproducir en su consultorio. Así que, sin más, chicos, como siempre, es un placer. Así que si quieren regalarle un like al canal y si quieren suscribirse, pues les estaremos muy agradecidos. Así que nos vemos pronto.